Hola, ¿cómo están mis suscriptores maravillosos? Ya estoy en un video más para ustedes y me tiene contenta eso y me gusta porque me siento como en casa, me siento que puedo hablar de cosas más personales que me interesan más, mucho más particulares. Y hoy les traigo un tema que yo le he llamado la contraficción de la obra y que creo que es importante tomarla en cuenta. Entonces, ahorita les diré a qué me refiero con contraficción. Y voy a tomar una frase de uno de los libros que ya les he presumido, de Francisco Pérez Cortés, que se llama Crear y Crearse. Dice así la frase: la sociedad no es una totalidad coherente, sino un ordenamiento complejo y contradictorio de representaciones. Ok. ¿Por qué quiero iniciar con esta frase? Porque creo que a lo que yo le llamo contraficción es que creo que la obra de arte o el ejercicio artístico o la pieza artística tiene que proponer una contraficción, es decir, una forma de realidad. Tiene que pensando que la realidad es un cúmulo de representaciones complejas. Creo que el cúmulo de representaciones forman la realidad. El cúmulo de visiones de ver la vida forman la realidad y entonces generan tejidos sociales. Y la ficción creo que es un previo ante la construcción de realidades, ante las formas de representación. Entonces, creo que la ficción es un previo antes, es decir, nos contamos historias todo el tiempo, generamos ficciones, inventamos imaginarios, creamos imaginarios a partir de lo que vivimos. Y esos imaginarios van creando ficciones, van creando narrativas. Y esas narrativas, cuando, creo yo, así lo voy a decir metafóricamente, cuando las narrativas se forman de manera fuerte o se van tejiendo más fuertemente, entonces crean materia y crean realidades. Hay muchas realidades que hemos vivido como sociedad que se crearon a partir de ficciones, que se fortalecen y se fortalecen hasta convertirse en realidades. Ya es cuestionable su verdad, pero generalmente las personas o la sociedad, si lo ven concretamente o si lo ven dentro de su realidad, para ellos es una verdad. Y se mueven en la realidad a partir de esa verdad o de esa certeza, que en realidad fue creada por ficciones. Nuestras realidades se crean a partir de ficciones. ¿Cuántas historias no nos contamos? ¿Cuántas historias no inventan otros grupos sociales? Y entonces se inventa de tal manera y se fortalece de tal manera esa invención, esas ficciones, que se convierten en representaciones a lo que llamamos realidad. Bueno, creo que no estoy diciendo nada nuevo, pero creo que es importante ser conscientes de eso, para que veamos lo que puede generar el arte, porque el arte crea a partir de las narrativas. No, hay narrativas que son lineales, que utilizan representaciones o códigos de la realidad, y hay narrativas que no necesariamente son códigos tan literales o tan masticados como el lenguaje. O sea, si yo digo pam, para, pa, pa, pam, 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 si uno vuelve a escuchar lo que yo acabo de sonar, va a generar quizás una narrativa, un imaginario, aunque no sea tan literal, aunque yo no haya dicho, pues es un vestido color cremita
que el viento lo está moviendo porque está muy feliz porque pronto llegará ese cuerpo a quien va a vestir. Yo no dije eso y quizás alguien se imagine algo que estoy diciendo yo u otra cosa. Entonces lo que hace el arte, es que a partir de códigos que no son tan masticables o tan literales, pero aún así generan narrativas en el imaginario y en el sentir. Ok, bueno. Entonces esas narrativas que todo arte hace, que todo en realidad es narración, cuando nosotros diseñamos narrativas se convierten en ficciones mucho más claras y mucho más masticables o se pueden visualizar en el público, en aquel que va a ver la obra. Y entonces esas ficciones, si se repiten y se repiten y se repiten y se cuentan y se cuentan y se cuentan y se cuentan, posiblemente lleguen a ser mitos. Y luego después esos mitos se cuentan y se cuentan y se cuentan y se vuelven realidades incuestionables. Y así se va creando las formas, las normas, etc. Y después esas normas, formas, etc. están tan dentro que ya son códigos aceptados. Casi biológicamente, casi, pero nunca serán de verdad, creo, biológicamente. Es decir, a veces nuestra forma de expresarnos está condicionada, está hecha forma por las historias, por la realidad que yo me conté que debo ser. Y entonces ahí me represento desde mi cuerpo. Pero si quitamos todo eso, la biología siempre será casi como el universo. Bueno, no me voy a ir hasta allá, pero vamos a regresar entonces a lo que es la ficción, la ficción es una narrativa previa a la narrativa de la realidad. La ficción todavía, la narrativa está como agua. La ficción ya cuando se convierte en realidad se solidifica y entonces cuando lo vemos tangible y real. Esto es así. Y nos narramos la vida así, porque a eso le llamamos realidad. Pero la ficción es previa y es ahí donde tiene incidencia la creación artística. Voy a seguir tomando esto. Voy a hacer una pausa. Entonces, quiero hacer como un llamado a esto que le llamo yo contraficción, a hacer contraficción. Es decir, está la realidad dada, la vemos, y hay algo que no nos gusta de la realidad, hay algo que nos cuestionamos de la realidad como artistas, hay algo que decimos, vamos a enseñar esta parte de la realidad que no nos gusta. Y vamos a que la vea el público. Vamos a pintar esta parte de la realidad que no nos gusta. Y lo que ahí estamos haciendo es representar la realidad y representar la representación de la realidad. Por ejemplo, todas las historias que hacemos sobre las asesinadas, sobre las mujeres maltratadas, sobre etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas historias las vemos en los periódicos, las vemos en los noticieros, las vemos en la esquina de nuestra casa, las vemos en nuestra propia familia, las vemos todo el tiempo. Entonces, como artistas, lo que hacemos es decir, bueno, te la voy a enseñar en teatro para ver si ahora sí la ves. Bueno, lo único que estamos haciendo es repetir y repetir y solidificar cada vez más esa realidad. Y sin querer estamos legitimando todavía más esa narrativa y esa ficción. Todavía más. Porque lo que hacemos es mostrar lo mismo que tiene la realidad. Quizás podemos enseñar algunos huecos oscuros que tiene la realidad, esa representación de las ficciones que alguna vez nos contamos tiempo atrás, pero que ahora ya se han solidificado y se han vuelto realidad. Toda realidad que vivimos son ficciones que nos contamos previamente y que las repetimos una y otra y otra y otra vez hasta convertirlas en lo que llamamos realidad.
Y entonces lo que hacemos a veces como artistas es pintar esa realidad una y otra vez. Es hacer una obra de teatro con esa realidad una y otra vez. Hacer historias y novelas una y otra vez. Hacer series de televisión con esa realidad una y otra vez. Y entonces lo que estamos haciendo es hasta sublimar la realidad que no nos gusta. Y entonces se fija todavía más esa realidad. Y todavía más. Y es ahí a donde yo digo, bueno, ¿por qué no hacer contraficción? Es decir, si ya nos ficcionamos eso antes y pasamos capa a capa hasta que esa ficción que pensamos y que imaginamos, no sé por qué, y creamos esa realidad que no nos gusta, pues dejemos de hacer representaciones de esa realidad que no nos gusta. ¿Cuál es nuestra contraficción? Es decir, ¿cuál es nuestra construcción de ficción que puede ayudar a crear nuevas realidades? Hay que generar nuevas ficciones, nuevos símbolos para poder construir nuevas realidades o mejores realidades. ¿Cuáles son nuestras previas ficciones para poder entonces asirlas, volverlas a contar y volverlas a contar hasta que entonces se solidifiquen en nuevas realidades? Y creo yo que el arte de verdad es tan poderoso que no necesitamos muchos años de ficción, de narrativa, para poder solidificar en una realidad. Yo creo que el arte viaja muy rápido, porque lo que hace es que sabe los códigos de la ficción, de la narrativa y de la realidad. Entonces a mí me encantaría que como artistas, bueno, cada quien es libre de hacer lo que quiere, por supuesto, pero como artistas comencemos a generar esas contraficciones, es decir, nuevas ficciones, nuevas narrativas, nuevas historias para la humanidad, nuevas propuestas históricas, nuevos cuentos, nuevas narrativas. No necesariamente tienen que ser escritas, o sea, sé que estoy siendo de alguna manera clara. ¿Cuántas canciones repetimos todos los días? Todos los días. De desamor, de sin ti me muero, de hay dolor, de... Yo digo, de veras, la otra vez pasé por una universidad y estaba un chavo con su es un carrillo ahí, pues mono, lo tenía mono su carro, ¿no? Con historias del año del caldo, de cuando yo era niña, de tú eres una tal, yo soy un tal, y me duele y te odio, y claro, narramos una y otra vez nuestras formas de amar, una y otra vez. Por supuesto que nuestros nietos van a cantar esas canciones en donde le reclames a otro que no te amó, basta. Por poner algunos ejemplos, a eso voy. Es decir, el arte, como artistas, tenemos un gran poder, que es crear ficciones, que es crear narrativas. Y entonces, desde esas narrativas, pensar que en algún momento se pueden hacer realidad. Porque se cuentan. ¿Qué queremos como artistas proponer en ficción y en narrativa? Deseando que nuestras obras trasciendan y se repita y se repita y se repita hasta solidificarse en realidad. No podemos entonces darnos el lujo de seguir generando ficciones con ninguna propuesta en beneficio de la humanidad. De seguir generando narrativas que lo único que hacen es una de dos: o criticar la realidad, que la crítica en general está solidificando aún más esta narrativa, o hacer una representación de la realidad. Bueno, pues mejor sigo viviendo esta realidad. ¿Cuál es nuestra contraficción? Bueno, espero haber no sido tan revoltosa, pero yo sé que qué bueno que hice esto y me siento en casa de verdad con los suscriptores. Me siento en casa y cualquier cosa que yo pueda pues apoyar con lo que sé, pues aquí estoy. Bueno, les mando un abrazo grande.